y dale like al vídeo. Me llamo Lucía Morales, tengo 34 años, y durante una década pensé que el amor era algo que se construía con paciencia, con rutinas compartidas, con silencios que no necesitaban explicación. Estuve casada con Álvaro Ruiz, un hombre al que conocí en la universidad y por quien aposté mi vida entera, sin imaginar que bajo esa fachada de esposo perfecto se escondía un extraño. Durante esos 10 años creí que los pequeños gestos bastaban, que su manera de mirarme al final del día aún significaba algo, que las ausencias eran cansancio y no distancia. Lo defendí ante mi familia cuando decían que era frío, lo justifiqué cuando olvidaba fechas importantes, y me mentí cada vez que sentí que algo no estaba bien. Vivíamos en una casa que parecía feliz, con fotos en las paredes y planes a medio cumplir, y una hija pequeña que creía que su papá era un héroe. Pero todo cambió de forma brutal un viernes cualquiera, sin aviso, sin anestesia, con una revelación que me arrancó el alma. Ese día marcó el final de lo que yo era, y el inicio de algo que jamás imaginé enfrentar. Aquel viernes salí antes del trabajo con una energía extraña en el pecho, como si mi corazón supiera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Había terminado los informes más rápido de lo habitual, rechacé una invitación a tomar algo con mis compañeras y cogí el coche decidida a darle una sorpresa a Álvaro. Me hacía ilusión verle, aunque llevábamos semanas algo distantes, con conversaciones cortas y silencios incómodos. Pensé que tal vez un pequeño gesto podría reconectarnos, recordarnos los viejos tiempos, lo que éramos antes de que la rutina nos devorara. Así que conduje hasta su oficina sin avisar, creyendo ingenuamente que a veces el amor solo necesitaba un empujón. Al ver su coche aparcado frente al edificio, un cosquilleo me recorrió la espalda, mezcla de emoción y nervios, como si volviera a tener 20 años y estuviera por encontrarme con mi primer amor. Me quedé un momento dentro del coche, observando desde la distancia, imaginando su cara cuando me viera aparecer de repente. Era un día templado, el cielo estaba despejado, y por un segundo me sentí feliz de haber decidido sorprenderlo. No había señales de que algo fuera mal, ni en su coche ni en el ambiente, todo parecía normal, como siempre. Pero dentro de mí, algo se tensaba, como una cuerda invisible a punto de romperse. Miré alrededor con cautela, esperando tal vez encontrar algún colega suyo saliendo o entrando, pero no había nadie. El edificio estaba en silencio, con la puerta principal entreabierta, y la recepción vacía. En un impulso, bajé del coche y me acerqué sin hacer ruido, guiada por esa mezcla de curiosidad y ansiedad que ya empezaba a quemarme por dentro. Entré en silencio absoluto, como si supiera que no debía estar allí, pero algo me empujaba hacia adelante. Al ver el coche solo, supuse que no tardaría en bajar, así que abrí la puerta trasera y me metí sin hacer el menor sonido. Dentro del coche, me acomodé con cuidado en el asiento trasero, con una sonrisa en los labios y el corazón latiendo con fuerza, como si estuviera haciendo algo travieso, algo que rompería la rutina. Imaginé su sorpresa al abrir la puerta, su risa al verme allí escondida como una adolescente enamorada, y cómo terminaríamos riéndonos juntos, quizá yendo a cenar fuera, como no hacíamos desde hacía meses. Me ilusioné con esa escena, como si pudiera escribirla con solo desearla. Cerré los ojos un segundo, abrazando la idea de un reencuentro dulce. Pero los minutos empezaron a pasar, y todo empezó a cambiar. Pasaron 5, 10 minutos, y algo en el ambiente dejó de sentirse ligero. El aire parecía más denso, el silencio más espeso, y cada segundo sin señales de Álvaro me hacía dudar de esa decisión impulsiva. Empecé a mirar por la ventanilla, buscando alguna figura familiar, un movimiento, cualquier cosa que justificara su tardanza. Me moví en el asiento, incómoda, preguntándome si debía salir y volver otro día, pero algo me decía que esperara un poco más. La ilusión inicial se transformaba en inquietud, y en mi pecho empezaba a crecer una sensación que no podía nombrar. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no quería aceptar. Entonces lo vi. Álvaro salió por la puerta principal del edificio, caminando relajado, con la chaqueta sobre el brazo y una sonrisa extrañamente tranquila en los labios. Pero no venía solo. A su lado, una mujer joven, de pelo suelto y vestido claro, reía mientras le decía algo al oído. Mi primer pensamiento fue que era una compañera de trabajo, alguien con quien coincidió por casualidad,
pero bastó un segundo para notar cómo se miraban. Sus cuerpos estaban demasiado cerca, sus gestos eran demasiado naturales, como si compartieran una intimidad que no se forja en una oficina. Iban caminando como si no existiera el mundo alrededor, sin prisa, sin esconderse, como una pareja que lleva tiempo enredada en secretos. Ella se reía de algo que él acababa de susurrar, y esa risa me taladró los oídos como un disparo invisible. Era la risa que alguna vez fue mía, la risa que conocía su voz, sus bromas, sus silencios. Me agarré con fuerza al borde del asiento, tratando de no hacer ruido, de no respirar, de no existir siquiera. El corazón me golpeaba las costillas como si quisiera advertirme de algo que ya era evidente. Pero aún quería creer que no era lo que parecía. Todo se volvió insoportable cuando la vi tocarle el brazo, ese gesto íntimo y natural, como si su mano supiera exactamente dónde posar, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Él no se apartó. Ni se sorprendió. Solo sonrió con suavidad, y sentí que se me helaba la sangre en las venas. El mundo, tal y como lo conocía, empezó a resquebrajarse lentamente, sin ruido, sin drama, como una grieta silenciosa que corre por una superficie hasta partirla en dos. No quería moverme, no quería pensar, solo mirar y esperar una explicación que ya no llegaría. Porque ya lo sabía. Aunque no lo admitiera aún, ya lo sabía. Álvaro abrió la puerta del conductor con la rutina de quien lo hace todos los días, sin preocuparse por el entorno, sin pensar que algo podía estar fuera de lugar. Su gesto fue automático, cómodo, como si ese momento formara parte de una costumbre repetida. La mujer hizo lo mismo con la puerta del copiloto, con esa seguridad que solo da la costumbre y no el azar. Entró al coche con una naturalidad que me desgarró, porque esa era mi posición, ese era mi sitio, esa era mi vida. Yo estaba allí dentro, escondida, rota en 1000 pedazos, viendo cómo otra mujer ocupaba lo que durante 10 años fue mío. Y él, mi marido, ni siquiera imaginaba lo cerca que estaba de perderlo todo. En ese instante, como si el destino quisiera rematar el golpe, escuché su voz con claridad cruel: «¿Vamos a tu casa o a la mía?». Fueron 7 palabras, simples, casuales, sin dramatismo, pero me atravesaron como un cuchillo sin filo, que corta lento, que duele más. No eran palabras vacías, eran la confirmación de una mentira larga, de una traición cuidadosamente ejecutada. Sentí que me faltaba el aire, que no podía pensar, que mi corazón iba a detenerse. Cada célula de mi cuerpo entendió que ese momento cambiaba todo. Que no había vuelta atrás. Y sin embargo, no me moví. Aún no. Aún necesitaba escucharlo de sus labios. Álvaro respondió con una calma que me pareció monstruosa: «A la tuya. Lucía está en el trabajo». No titubeó, no bajó la voz, no se mostró nervioso, como si mentir formara parte de su día a día, como si decir mi nombre fuera solo una formalidad sin peso. Me quedé congelada, con el cuerpo temblando y los ojos clavados en la parte trasera de su cabeza, sin entender cómo podía hablar de mí así, como si fuera una molestia, un obstáculo. Era su voz, sí, pero ya no era el hombre que yo conocía, era un extraño compartiendo secretos con otra mientras creía que yo vivía en la ignorancia. En ese instante, todo dentro de mí se rompió. La chica soltó una risa ligera, casi burlona, y dijo con tono de juego cruel: «Menos mal que no sospecha nada». Esa frase fue como una bofetada más, como si los dos estuvieran celebrando mi ceguera, como si ser leal fuera una especie de chiste que solo ellos entendían. Me sentí humillada, reducida a un personaje secundario en la vida que yo misma había construido, como si mi fidelidad fuera motivo de risa. Me llevé una mano a la boca, no para llorar, sino para contener el grito que me nacía desde lo más profundo del pecho. Y ahí supe que ya no necesitaba pruebas ni explicaciones, ya lo tenía todo claro. Los dos entraron en el coche como si fuera su ritual habitual, cada movimiento tan ensayado que dolía verlo. Yo, atrapada en el asiento trasero, con el corazón latiendo con violencia, sabía que no podía seguir allí un segundo más, pero tampoco podía moverme. Era como si mis músculos se hubieran rendido, como si el shock fuera un veneno lento que me inmovilizaba. Oí el sonido de las puertas al cerrarse,
ese clic seco y definitivo que pareció sellar también el fin de mi matrimonio. En ese instante, entendí que estaba viviendo el punto exacto donde una vida se parte en dos. Nunca olvidaré ese sonido, el de las puertas cerrándose, envolviéndolos a ellos en una burbuja de traición mientras yo permanecía dentro, invisible pero presente. Fue como una escena de pesadilla, una que sabes que no es real pero que duele como si lo fuera. El coche, que hasta ese día fue símbolo de nuestras rutinas, nuestros viajes, nuestros silencios compartidos, se convirtió en una cápsula ajena. Sentí que me quedaba sin aire, como si el espacio se encogiera, como si la traición tuviera forma y me aplastara desde dentro. Era el momento de romper el silencio o perderme para siempre. Mi respiración se volvió superficial, temblorosa, y tuve que hacer un esfuerzo inmenso para no estallar en llanto o gritar su nombre. Estaba tan cerca de ellos que podía oler su perfume, oír su risa, sentir su presencia contaminando mi espacio. No sabía qué hacer, si salir y enfrentarles, si quedarme y seguir escuchando, si desaparecer. Pero el corazón ya había elegido, necesitaba saberlo todo, hasta el final. Me convertí en espectadora de mi propia ruina, esperando las palabras que terminaran de destruirme o me devolvieran la rabia necesaria para reaccionar. La mujer habló con tono serio esta vez: «Tenemos que decidir ya, Álvaro». Su voz cambió, como si lo que estaban haciendo no fuera solo una aventura, sino algo que exigía tomar posturas, romper vidas, empezar otras. Mi cuerpo entero se tensó, porque ese decidir no era banal. Hablaban de mí, de mi hija, de mi casa, de todo lo que yo había dado por sentado. Sentí una descarga de electricidad recorrerme la espalda, una mezcla de miedo, indignación y un comienzo incipiente de furia. Era claro que ya no se trataba de una simple infidelidad, sino de una doble vida. Y yo, sentada detrás de ellos, escuchándolo todo. Él contestó con voz cansada: «Lo sé, pero no quiero líos con el divorcio». Ese fue el punto de quiebre. Ni siquiera mencionó amor, ni culpa, ni remordimiento. Solo líos. Como si yo fuera un problema legal, un trámite incómodo que deseaba evitar. Ya no importaba cuánto habíamos compartido, ni nuestra historia, ni nuestra hija, todo se reducía a evitar complicaciones. En ese momento, sentí que me arrancaban el alma, y lo único que deseaba era salir de allí y no volver a verlo jamás. Porque alguien que te reduce a una molestia no merece ni tu dolor. No necesitaba escuchar nada más, no hacía falta que siguieran hablando. Todo lo esencial estaba dicho, y todo lo que quedaba era dolor. El mundo que había construido durante 10 años se desmoronaba palabra por palabra, gesto por gesto, con la cruel naturalidad de quienes creen que el amor es desechable. Cerré los ojos por un instante, buscando fuerza en algún rincón de mi ser, sabiendo que lo que hiciera a continuación marcaría mi vida para siempre. No era solo una traición. Era la confirmación de que todo había sido una mentira bien disimulada. Y ya no podía callar más. Intenté mantener el control, pero sin querer, un pequeño sollozo se escapó de mi garganta, como una verdad que ya no podía ocultarse. Fue suave, involuntario, pero suficiente para quebrar la escena. Ambos se giraron de golpe hacia atrás, y el pánico en sus rostros fue inmediato. El tiempo se detuvo. Durante un segundo, el silencio se volvió tan espeso que dolía. Yo, con los ojos húmedos y la cara pálida, me quedé inmóvil mientras ellos intentaban procesar lo imposible, que había estado allí todo el tiempo, escuchando cada palabra. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vieron allí, encogida en el asiento trasero, con la cara descompuesta y el alma hecha trizas. El impacto fue brutal, como si de pronto se hubieran estrellado contra la realidad que intentaban evitar. La mujer se llevó la mano a la boca, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma, y Álvaro palideció hasta parecer enfermo. El silencio fue insoportable, un abismo cargado de todo lo no dicho, de todo lo traicionado. En ese momento, ya no éramos marido y mujer, éramos 3 desconocidos atrapados en el mismo coche. La mujer murmuró con un hilo de voz: «Dios, ¿quién es?», como si no tuviera ni la menor idea de quién era yo, como si mi presencia fuera un error inesperado en su guión perfecto. Esa pregunta me atravesó con un desprecio que no disimuló,
como si yo no tuviera derecho a existir en aquella escena que ella creía suya. Álvaro intentó reaccionar, pero las palabras se le atragantaban, como si el miedo le hubiese cortado la lengua. Me miraban como si yo fuera la intrusa, como si ellos fueran los legítimos dueños de ese momento. Y eso, más que el engaño, me encendió por dentro. Él por fin dijo mi nombre, en un susurro lleno de desesperación: Lucía, no es lo que parece. Quise reír. De verdad, quise reír con fuerza por lo absurdo de esa frase gastada, por lo patético que resultaba escuchársela a alguien que había hablado de divorcio con otra mujer minutos antes. Me miraba con ojos vidriosos, suplicantes, pero ya no me provocaba ternura, sino una mezcla de rabia y compasión ajena. No entendía cómo tenía el descaro de intentar salvarse con una mentira tan débil. Porque sí, era exactamente lo que parecía. Y mucho peor. Parece exactamente lo que es, respondí con la voz temblando, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Quise sonar fuerte, pero dentro de mí todo estaba colapsando, todo se venía abajo a una velocidad imposible de controlar. Mis palabras lo golpearon más que un grito, porque fueron certeras, sin dramatismo, solo verdad. La mujer bajó la mirada, sabiendo que ya no había cómo disimular, y Álvaro abrió la boca pero no supo qué decir. Yo no tenía tiempo para sus explicaciones, ni paciencia para escuchar excusas. Solo quería salir de ese coche y recuperar el aire. Abrí la puerta despacio, como si mis piernas no supieran aún cómo sostenerme, como si mi cuerpo necesitara reaprender a caminar tras aquel golpe. El aire fresco me dio un bofetón al salir, como si el mundo me recordara que seguía viva, aunque por dentro me sintiera hecha pedazos. Noté que la gente pasaba por la calle sin saber el drama que acababa de explotar en ese coche aparcado, sin imaginar que allí dentro acababa de romperse una familia. Caminé unos pasos sin rumbo, sin pensar, solo alejándome de ellos. Pero no llegué muy lejos antes de oír cómo alguien salía también. La mujer bajó rápidamente, con pasos tensos, evitando mirarme, con el rostro encendido por la vergüenza o la culpa, no lo supe distinguir. Cruzó la calle sin decir una sola palabra, desapareciendo entre los coches como si pudiera borrar su parte del crimen con solo alejarse. No intentó justificarse, ni pedir perdón, ni siquiera hablarme. En el fondo, me alegré de que no lo hiciera, porque no estaba lista para más mentiras ni más cinismo. Su silencio fue su única muestra de respeto. Y su huida confirmó todo lo que necesitaba saber sobre ella, y sobre él. Álvaro fue detrás de mí, con pasos torpes, como si no supiera cómo acercarse, como si de pronto entendiera lo que estaba perdiendo. Me llamaba por mi nombre, en voz baja, como si temiera hacer más daño del que ya había hecho. Pero cada palabra suya me rebotaba como un eco lejano, como si ya no perteneciera a este mundo. Yo caminaba sin mirarlo, con la espalda recta y el corazón a punto de estallar. Sabía que me seguiría unos metros más, hasta que la verdad le pesara demasiado. Lucía, por favor, escúchame, dijo, acercándose un poco más, con ese tono desesperado que tantas veces supe consolar, pero que ahora me provocaba rechazo. Me detuve en seco, no por él, sino por mí. Giré despacio, mirándolo de frente, y por primera vez en mucho tiempo vi a un hombre pequeño, roto, acorralado por sus propias decisiones. No necesitaba gritar ni llorar. Solo necesitaba una palabra, la verdad. Y con voz firme, sin adornos, pregunté: ¿cuánto tiempo? Él bajó los ojos, incapaz de sostener mi mirada, y respondió: unos meses. Solo eso. Sin contexto, sin justificación. Como si su vergüenza pesara más que mi dolor. Ese número me atravesó el pecho, no por lo largo, sino por lo que implicaba: semanas de mentiras, caricias compartidas, rutinas paralelas. En ese momento supe que no se trataba de una caída, sino de una elección. Me crucé de brazos, no para protegerme, sino para no temblar. Porque en ese instante exacto, la mujer que había sido durante 10 años, murió en silencio. La otra mujer murmuró un «me voy» apenas audible, sin mirar atrás, como si su única preocupación fuera desaparecer antes de que el peso de sus actos la alcanzara.
No intentó disculparse, ni pedir perdón, ni siquiera ofrecer una explicación inútil, simplemente se esfumó como una sombra, dejando el desastre a medias. Su huida fue cobarde, pero en cierto modo, también fue un alivio. No tenía fuerzas para enfrentarla ni quería oír sus justificaciones. Lo único que deseaba era estar sola, recuperar el control de mi cuerpo, de mi mente, de mi historia. Me quedé mirando cómo se alejaba, sintiendo que con cada paso suyo también se alejaba una parte de lo que fui. Nos quedamos los dos frente a frente, con la distancia justa entre nosotros para que fuera evidente que ya no había nada que salvar. No era el silencio de una discusión común ni el de una pausa para pensar, era el silencio del final, ese que no deja lugar a dudas. Él intentó dar un paso hacia mí, pero algo en mi mirada lo detuvo, como si por fin entendiera que el daño era irreversible. En sus ojos vi miedo, pero no por mí, sino por él, por lo que perdía, por lo que se venía. Y fue ahí donde sentí que por fin recuperaba el poder. Nunca voy a perdonar esto, dije en un susurro firme, no porque necesitara herirlo, sino porque era la única forma de poner fin a aquella escena sin gritar. No le debía una escena, ni lágrimas, ni explicaciones, solo una sentencia que sellara lo que ya estaba roto. Mis palabras fueron frías, cortantes, y por primera vez, vi cómo él tragaba saliva con dificultad, como si realmente entendiera la magnitud de lo que había hecho. No respondió de inmediato. Se limitó a bajar la cabeza, como un niño atrapado en una mentira demasiado grande. Y yo ya no sentía pena, solo determinación. Álvaro insistió, podemos hablar, por favor, como si una conversación pudiera deshacer el engaño, como si aún creyera que yo podía ser convencida con palabras. Pero ya no era la misma. Algo dentro de mí se había quebrado y no había vuelta atrás. Lo miré con una mezcla de incredulidad y cansancio, como quien ya no espera nada. No hay nada que hablar, respondí, con una serenidad que ni yo misma sabía que tenía. Porque a veces, el mayor acto de amor propio es cerrar la puerta sin ruido. Me giré y caminé hacia la avenida, con pasos firmes, aunque por dentro me sintiera vacía, como si acabara de despertar de un sueño largo y tóxico. Cada paso era una renuncia, una declaración silenciosa de independencia, una forma de recordarme que aún estaba viva. No miré atrás, no porque fuera fuerte, sino porque sabía que si lo hacía me rompería del todo. Sentía el viento en la cara como una bofetada de realidad, como una señal de que estaba saliendo de una pesadilla. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé en mí. Álvaro me siguió unos pasos, quizá dudando si insistir o rendirse, pero finalmente se detuvo. Sentí su presencia detenerse detrás de mí, como un eco que se apaga, como el último intento de un pasado que ya no tenía fuerza. No dijo nada más. No gritó, no lloró, no corrió. Se quedó allí, viendo cómo me alejaba, y yo supe que esa era la última imagen que tendría de él, un hombre solo, perdido en su propia trampa. Y eso fue suficiente para seguir caminando. Al llegar a casa, abrí la puerta como quien cruza un umbral nuevo, sabiendo que nada volvería a ser igual. Me detuve frente a las fotos colgadas en la pared, aquellas donde sonreíamos fingiendo felicidad, y entendí que todo había terminado. Cada imagen era una herida abierta, un recuerdo que ahora dolía, una mentira que yo había creído. Revisé mensajes, recuerdos, detalles, buscando alguna pista que me dijera cuándo empezó todo. Pero no la encontré. Porque el engaño no avisa, simplemente te destruye. Esa misma noche, sin lágrimas ni titubeos, envié un mensaje corto y definitivo: quiero el divorcio. No hacía falta adornarlo, no quería respuestas, ni promesas vacías, ni diálogos interminables. Era solo eso, una decisión. Me temblaban los dedos mientras lo escribía, pero al darle a enviar, sentí una paz extraña. Como si con esas 3 palabras hubiera recuperado una parte de mí que él había apagado. El silencio después del mensaje fue mi mejor compañía. Él respondió con decenas de textos, uno tras otro, llenos de excusas, justificaciones, recuerdos, promesas absurdas. No leí ninguno. Dejé que sonaran las notificaciones sin prestarles atención, como si fueran gritos ahogados de un naufragio que ya no era mi responsabilidad.
Cerré el móvil, lo dejé sobre la mesa, y me permití respirar en calma por primera vez en mucho tiempo. No necesitaba saber lo que decía. Porque ya no me importaba. Porque por fin había elegido salvarme a mí. Me fui de casa con nuestra hija unos días, sin mirar atrás, solo con lo esencial y la necesidad urgente de respirar lejos del veneno. No le dije nada a Álvaro, no necesitaba su aprobación para protegernos. Alquilé una pequeña habitación en una casa rural fuera de la ciudad, rodeada de silencio y verde, donde mi hija podía correr sin entender el caos que nos había atravesado. Ella me miraba con curiosidad, como si notara que algo se había roto pero aún no pudiera nombrarlo. Yo, por dentro, estaba hecha pedazos, pero por fuera, me mantenía firme por ella. Mi familia nos recibió sin preguntas, con abrazos largos y silencios que comprendían más que cualquier palabra. No necesité explicar nada, me bastó una mirada para que mi madre supiera que algo grave había pasado. Me ofrecieron el cuarto de mi infancia, me cocinaron mis platos favoritos, me cubrieron con el amor que me habían enseñado a dar. Durante esos días no hubo reproches, ni opiniones, solo presencia. Y en ese refugio sin juicios, empecé a entender que no estaba sola. En los días siguientes, fui asimilando la traición poco a poco, como quien despierta cada mañana con una verdad amarga entre los dientes. Había momentos en los que me sentía fuerte, lista para reconstruirlo todo, y otros en los que el dolor me aplastaba como una ola inesperada. Recordaba frases, gestos, mentiras que ahora tenían otro sentido, y todo dolía distinto. Mi cuerpo cargaba con un duelo invisible que nadie más podía ver. Pero sabía que si no lo enfrentaba, me consumiría. Lloré lo que tenía que llorar, sin medir el tiempo ni la intensidad, dejando que las lágrimas limpiaran los restos de aquella versión mía que ya no existía. A veces lloraba en silencio, mientras mi hija dormía abrazada a mí, y otras veces me quebraba frente al espejo, sin poder reconocerme. No era tristeza solamente, era rabia, vergüenza, decepción, todo mezclado. Pero después de cada llanto, algo dentro de mí se iba acomodando. Y sin darme cuenta, ese caos emocional se convertía en claridad. Algo dentro de mí se endureció con el paso de los días, no era frialdad, era fuerza. Una fuerza nueva, que no conocía, pero que me sostenía en pie cuando el mundo tambaleaba. Ya no lloraba por lo que perdí, sino por lo que me negué durante años. Había dejado de romantizar el amor que ya no existía y empecé a preguntarme qué quería yo, qué necesitaba yo. Y por primera vez, la respuesta no incluía a Álvaro. Esa certeza fue mi primer paso hacia la libertad. Pedí una cita con una abogada especializada en separaciones, sin avisar a nadie, como quien prepara un salto en silencio. La oficina era sobria, y ella, una mujer de voz firme y mirada clara, me hizo sentir segura desde el primer momento. Le conté todo sin omitir detalles, incluso los más dolorosos, mientras ella tomaba notas sin juzgarme. Al terminar, solo me miró y dijo: «Has hecho bien. Vamos a protegerte». Esas palabras fueron un escudo. No estaba sola, y esta vez, nadie iba a romperme sin consecuencias. Iniciamos el proceso legal con calma y precisión, sin caer en provocaciones ni amenazas, solo con hechos, documentos y una estrategia clara. Álvaro intentó contactarme varias veces, primero con amabilidad, luego con reproches disfrazados de culpa. No respondí a ninguno. Mi abogada se encargó de todo, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me mantuve al margen de sus manipulaciones. No buscaba venganza, solo justicia. Porque merecía cerrar esa historia con dignidad. Álvaro empezó a presentarse como víctima, contando versiones a medias, exagerando situaciones, intentando despertar compasión entre amigos y conocidos. Pero ya nadie le creía del todo. Sus palabras sonaban vacías, forzadas, como quien intenta tapar el sol con una excusa. La verdad, tarde o temprano, siempre encuentra salida. Y esta vez, estaba de mi lado. Yo no hablaba mal de él, no necesitaba defenderme, los hechos hablaban por sí solos. Su familia intentó interferir, llamándome para pedirme que pensara bien las cosas, que un error no destruye un matrimonio.
Me quedé en silencio al otro lado del teléfono, escuchando sus voces temblorosas, incapaces de asumir la gravedad de lo que había hecho su hijo. No querían enfrentar la verdad, solo taparla. Al final, cuando me pidieron que reconsiderara por el bien de la niña, respondí sin dudar, una elección lo destruye. Y colgué. Porque ya no debía explicaciones a nadie. En el trabajo, me ofrecieron una promoción inesperada, justo cuando creía que todo se me desmoronaba. Pensé en rechazarla, dudé durante un segundo, temiendo no estar lista para un reto mayor en medio del caos. Pero algo dentro de mí gritó que sí, que era el momento de levantarme, de apostar por mí. Dije que sí con voz firme, sin justificarme, y al colgar, sentí que volvía a respirar. Era hora de reconstruirme desde cero, y lo haría con mi nombre en alto. Con mi nuevo salario encontré un piso pequeño pero luminoso, en un barrio tranquilo, con ventanas que dejaban entrar la luz y paredes que aún olían a comienzo. No era grande, no era perfecto, pero era mío, y cada rincón se sentía como una promesa de libertad. Decoré con cuidado, eligiendo muebles sencillos pero cálidos, construyendo un espacio donde por fin pudiera respirar sin miedo. Mi hija se adaptó enseguida, como si también sintiera que aquel nuevo hogar estaba hecho para las dos. Verla reír en su cuarto fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Mi hija estaba feliz allí, jugando con sus muñecas, dibujando en las paredes de papel que le compré para que pudiera expresarse sin límites. Me abrazaba con fuerza cada noche, sin hacer preguntas difíciles, solo confiando en que mamá estaba haciendo lo mejor. A veces la veía observarme en silencio, como si intuyera que algo había cambiado para siempre, pero sin temor. Le hablaba con honestidad, con palabras suaves pero verdaderas, enseñándole que la valentía también se hereda. Y juntas fuimos reconstruyendo una rutina nueva, solo nuestra. Meses después, el divorcio se finalizó sin escándalos, sin escenas, solo con firmas que cerraban una historia de 10 años. No hubo lágrimas ese día, solo una calma extraña que parecía ajena al momento, como si el cuerpo ya se hubiera vaciado de todo. Salí del juzgado con la cabeza alta, respirando profundo, como si por fin pudiera caminar sin el peso de una mentira colgada al cuello. No sentí alivio inmediato, pero sí una especie de respeto por mí misma que nunca antes había experimentado. Era libre, por dentro y por fuera. Álvaro intentó acercarse de nuevo, enviando mensajes cargados de nostalgia, frases sobre lo que habíamos vivido, lo que podíamos recuperar. Me hablaba como si aún tuviera algún derecho sobre mi presente, como si el pasado pudiera comprarse con palabras. Pero yo ya no era la mujer que solía perdonarle todo. No respondí de inmediato, leí cada palabra con la frialdad de quien ya no espera nada. Y cuando decidí contestar, solo dije, gracias por mostrarme quién eres. Aquella frase lo dejó sin réplica, porque no era agresiva ni hiriente, era simplemente la verdad. No había odio, solo claridad, y eso fue lo que más le dolió. No insistió más después de eso, como si entendiera que ya no había resquicio posible por donde entrar. Fue entonces cuando lo supe con certeza, el capítulo estaba cerrado, sin dobles finales, sin posibilidad de secuela. Él siguió con su vida y yo con la mía, por caminos que ya no se cruzarían jamás. Y esa distancia definitiva fue mi mayor victoria. En el trabajo pasé a liderar un proyecto importante, el más ambicioso del departamento, y lo hice con una seguridad que sorprendió incluso a mis jefes. Ya no temía equivocarme, porque entendí que el verdadero error hubiera sido seguir en una vida que no me respetaba. Me volqué en mi equipo, en los detalles, en los plazos, y cada logro era una forma de recordar quién era yo antes de olvidar mi valor. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, solo cumplir con lo que sabía que podía hacer. Por primera vez, el éxito se sentía como algo merecido. Mi vida empezó a reconstruirse con dignidad, madurez y calma, sin prisas ni promesas, solo con pasos firmes y decisiones conscientes. Ya no corría detrás de nadie, no esperaba llamadas, no mendigaba afecto. Me despertaba cada mañana con la sensación de que cada día era mío, y eso bastaba. Aprendí a disfrutar mi soledad, a convertirme en mi mejor compañía, a valorar el silencio como espacio de paz.
Y en ese proceso lento y hermoso, volví a reconocerme frente al espejo. La herida se convirtió en cicatriz, pero no una que escondiera, sino una que mostraba sin pudor, como prueba de que sobreviví. No me avergonzaba de haber amado, de haber creído, de haber apostado por una vida que terminó en ruinas. Lo que me enorgullecía era haber sabido salir, haberme reconstruido con los pedazos que él dejó atrás. Esa cicatriz me recordaba que fui capaz de tocar fondo sin perderme del todo. Y cada vez que la miraba, sabía que ya no dolía, solo me hacía más fuerte. Un año después, pude mirar atrás sin rencor, sin tristeza, solo con certeza. Certeza de que lo di todo, de que fui leal hasta el último instante, y que aún así elegí soltar. El pasado ya no tenía poder sobre mí, era solo una historia que había terminado. Cuando alguien lo mencionaba, sonreía con serenidad, como quien recuerda una lección dura, pero necesaria. Ya no había culpa ni miedo ni deseos de revancha. Solo gratitud por haber sobrevivido a mí misma. Aquella tarde en el asiento trasero fue el final, pero también el comienzo de mi libertad. A veces vuelvo a ese momento en mi mente, no para sufrir, sino para recordarme lo lejos que he llegado. Porque no fue solo un descubrimiento doloroso, fue una puerta abierta a todo lo que vendría después. Si no hubiera estado allí, escondida entre los asientos, quizá habría tardado años en ver la verdad. Pero, estuve. Y por eso hoy estoy aquí, viva, completa, fuerte. Y, por fin, en paz. No volví a cruzarme con Álvaro en persona, aunque a veces lo veía de lejos recogiendo a nuestra hija los fines de semana. Nunca me miraba directamente, como si le costara sostener la imagen de lo que había hecho. Yo tampoco lo buscaba con la mirada, cada encuentro era un recordatorio silencioso de que ya no compartíamos nada más que la paternidad. Y aún así, no había rencor. Solo esa distancia tranquila que deja el tiempo cuando ha hecho su trabajo. Con el paso de los meses, aprendí a disfrutar mi rutina sin sobresaltos. Me hice amiga del mercado de los sábados, del café que me servían cada mañana en la esquina, de las caminatas largas sin destino. Empecé a leer de nuevo, a escribir mis pensamientos en un cuaderno que no era para nadie más que para mí. Me gustaba la mujer en la que me estaba convirtiendo, más consciente, más libre, más fiel a lo que sentía. Era como haber vuelto a casa después de mucho tiempo fuera. Hubo noches en las que la soledad pesaba, sí. No todo fue fuerza y certezas. A veces extrañaba la idea del nosotros, incluso sabiendo que era una fantasía. Pero ya no me dolía como antes. Porque sabía que no quería volver a lo que tenía, sino construir algo completamente distinto, con cimientos reales. No buscaba reemplazar, ni llenar vacíos. Solo vivir sin mentiras, incluso si eso significaba estar sola un tiempo. Nuestra hija creció con esa misma verdad, que su madre no se quedó callada, que eligió la dignidad sobre la costumbre. Nunca le hablé mal de su padre, pero tampoco maquillé la realidad. Le enseñé con hechos que el amor no puede construirse sobre el silencio forzado ni sobre el miedo. Y en su mirada había comprensión, incluso sin entenderlo todo. Porque los niños saben cuando sus madres vuelven a respirar. Un día, sin esperarlo, me invitaron a dar una charla sobre resiliencia en una asociación de mujeres. Dudé al principio, no me sentía ejemplo de nada. Pero acepté. Y al terminar de contar mi historia, una mujer del público se me acercó llorando y me dijo, gracias, necesitaba escucharlo de alguien que salió. Fue entonces cuando comprendí que a veces, sobrevivir ya es un acto de resistencia valiente. Empecé a escribir más seguido. Pequeños textos, fragmentos de recuerdos, pensamientos sueltos. No para publicar, no para compartir, sino como una forma de seguir sanando. Mis palabras eran refugio y espejo, a veces consuelo y otras veces confrontación. Descubrí que escribir no solo me ayudaba a soltar, sino también a construir algo nuevo con todo lo vivido. La herida se convirtió en voz. Años atrás, me habría asustado pensar en un futuro sin pareja, sin esa figura a mi lado para completar la postal. Pero ahora, entendía que el verdadero amor debía comenzar conmigo misma.
Ya no buscaba ser salvada ni completada. Me bastaba con ser. Y si alguien llegaba algún día, sería para sumar, no para llenar. Porque yo ya no era mitad de nada. Conocí personas nuevas, algunas pasajeras, otras que se quedaron. Amistades que nacieron en medio de mi reconstrucción, con las que no tuve que fingir estar bien. Esas conexiones sinceras se volvieron anclas y faros, recordándome que no todo se pierde cuando algo se rompe. A veces, lo más importante empieza justo donde creíste que todo había terminado. Hoy mi casa sigue siendo pequeña, pero está llena de luz, de plantas que crecen con mi hija, de fotos nuevas que ya no duelen. Cada rincón cuenta una historia distinta, no de perfección, sino de verdad. Y aunque no tengo todas las respuestas, tengo paz, que es mucho más de lo que soñaba cuando todo se derrumbó. Lo que antes fue ruina, ahora es raíz. Y si alguien me pregunta si volvería a vivir todo otra vez, la respuesta es sí. Porque solo así descubrí mi fuerza, mis límites, mi voz. Porque el dolor me obligó a nacer de nuevo, y esta versión mía ya no se conforma con migajas. Hoy sé lo que merezco. Y aunque la herida dejó cicatriz, no cambiaría nada. Porque gracias a todo eso, hoy soy libre.